Buen día a todos. En este contenido se explicará de manera sencilla cómo resolver un ejercicio de computación específicamente del tema programación procedimental, con la idea de poder compartir conocimientos que te ayudarán en problemas similares. Sin más que añadir, espero que lo disfruten y les sea de provecho. Empecemos. El término de programación procedimental hace referencia a un método de programación en el cual se utilizan subrutinas llamadas funciones. Una función es una subrutina, es decir, un conjunto de líneas de códigos que realizan una tarea en específico. Una función se puede ver como una instrucción genérica, ya que para realizar la tarea para la cual se ha diseñado requiere ciertos parámetros de entrada que se trabajarán internamente para generar una salida. El conjunto de líneas que conforman a la función tienen una estructura bien definida. Esta está dividida en dos partes principales, el prototipo y el cuerpo de la función. A su vez, el prototipo está compuesto por tres elementos: el tipo devuelto, nombre de la función y lista de parámetros. El tipo devuelto hace referencia al tipo de variable que resultará de la función, es decir, ya sea entero, carácter o real. El nombre de la función es el que se desee colocar y la lista de parámetros serían aquellos valores que intervengan dentro de la función y asimismo son la conexión entre el programa principal y las subrutinas. La otra parte de la función sería el cuerpo, donde se podrá hacer declaración de variables locales, es decir, variables internas, que nos permitirán realizar un conjunto de instrucciones dentro de esta función. A su vez, se participará con la función especial return, que nos permitirá retornar un valor en específico. A continuación, les presentaré un ejemplo de una función para analizar su estructura empezando por el prototipo. Recordemos que en el prototipo se encuentran tres elementos: el tipo devuelto o tipo de resultado, el nombre de la función y la lista de parámetros. En este caso del ejemplo de nuestra función, el tipo de resultado o tipo devuelto es real, el nombre de nuestra función es potencia debido a lo que realiza y la lista de parámetros estarían comprendidos por la base, que sería una variable o un valor de tipo real, y exp, que sería un valor o una variable de tipo entero. La otra parte a analizar de la estructura de una función sería el cuerpo. En este caso podemos observar la declaración de variables locales para realizar dentro de la misma función un conjunto de instrucciones necesarios para la realización de esta misma. Podemos observar que se realizó un repetir desde en este caso, mientras que también podemos observar la función especial return, que retornaría el valor de nuestra potencia. Existen dos tipos de parámetros: los parámetros formales y los parámetros actuales. Para observar estos dos tipos de parámetros y también para ver la llamada de una función, se ejemplificó por completo un programa donde se pida calcular una potencia. Para conceptualizar lo que es parámetros formales y parámetros actuales. Parámetros formales son aquellas variables que aparecen en el prototipo de la función, mientras que el parámetro actual consta de las variables que se pasan en la llamada de la función, es decir, estas se encuentran en el programa principal. Según estos conceptos podemos observar los parámetros formales en el prototipo de nuestra función y los parámetros actuales en el segundo recuadro, donde se aprecia el programa principal, siendo este el puente de la comunicación entre el programa principal y la función, ya que los parámetros actuales obtienen la información necesaria para pasarla a los parámetros formales para realizar las operaciones o el conjunto de instrucciones necesarias para retornar en este caso un valor específico.
mientras que en nuestro segundo recuadro, donde observamos el programa principal, podemos ver específicamente dónde se realiza la llamada de la función, siendo esta con el nombre de la función, entre paréntesis, los parámetros actuales que nosotros le pasaremos a la función a través de los parámetros formales. En el caso de la comunicación entre el programa principal y la función a través de los parámetros, existen dos métodos: el paso por valor y el paso por referencia. El paso por valor, también llamado paso por copia, significa que cuando se llama a la función, ésta recibe una copia de los valores de los parámetros actuales. La función receptora no puede modificar la variable de la función. Mientras que el paso por referencia es el método que también se conoce como paso por dirección. En este caso, los parámetros formales de la función, los que están en el prototipo, se deben declarar incluyendo el símbolo señalado en pantalla como primer carácter del identificador. Cuando se modifica el valor del parámetro formal pasado por referencia, este valor queda almacenado en la misma dirección de memoria, lo que significa que si el parámetro formal cambia de valor, el actual también cambiará. En una función ya les he hablado sobre las variables locales, siendo estas un ámbito de una variable, al igual que las variables globales. Las variables que tienen ámbito de programa pueden ser referenciadas por cualquier función en el programa completo. A tales variables se les llama variables globales. Para hacer una variable global, declárela simplemente al principio de un programa, fuera de cualquier función. Se recomienda declararlas al comienzo del programa antes de las definiciones de las funciones. Mientras que las variables locales son aquellas que pueden ser referenciadas o utilizadas en la sección de código donde hayan sido declaradas, por ejemplo, dentro de una función o del programa principal. En C++, todos los arreglos se pasan por referencia, es decir, por dirección. En la declaración de un parámetro formal de tipo arreglo puede ser de las siguientes tres formas. Tenemos señalada la forma número 2, es decir, que esta es la forma más conveniente para nosotros declarar un parámetro tipo arreglo. ¿Por qué señalamos esta como la más indicada para ser utilizada en una función? Ya que una función tiene que tratarse de hacer de tipo genérico, es decir, que pueda ser utilizada para diferentes tipos de arreglo y para n veces dentro de un mismo programa. Si podemos observar en el caso de la forma número 1, en la que puede ser declarada este parámetro de tipo arreglo, podemos observar que dentro de los corchetes ya hay una magnitud de ese arreglo formado, mientras que en nuestra forma número 2 no existe una dimensión como tal, sino que pueden ser pasados a través de los parámetros actuales, dándonos esto una forma más genérica para obtener un parámetro formal de tipo arreglo. Ahora, con estos conocimientos básicos pero necesarios, procedemos a nuestro problema. Diseñe un programa que permita ingresar valores positivos en un arreglo unidimensional. Luego se calcule y se muestren en pantalla los valores que quedaron cargados en el mismo y el promedio general de los valores del arreglo. Antes de finalizar, el programa preguntará al usuario si desea repetir las operaciones o cerrar el programa. El programa debe implementarse a través de tres subrutinas. Ingresar POS. Permite el ingreso de valores a través del teclado para ser cargados al arreglo. Se debe cumplir que el valor leído sea positivo. Promedio. Calcula el promedio de los n elementos del arreglo y luego lo retorna. Mostrar. Permite imprimir en pantalla los valores de un arreglo unidimensional de n celdas.
Es necesario decir antes de continuar que si se quiere usar una función dentro de otra, es necesario que la función interna esté antes estructurada que la externa. Una vez sabiendo esto, podemos proceder a nuestro algoritmo. Algoritmo valores positivos. Comenzamos incluyendo nuestras dos librerías ya conocidas y siguiendo definimos una magnitud a nuestro valor n. Seguidamente aplicamos una subrutina de validación y si esta subrutina no estaba incluida entre las condiciones que nos daba nuestro ejercicio, pero si podemos recordar, nuestro ejercicio nos limitaba a que los valores o los números que sean cargados en nuestro arreglo deben ser positivos. Por lo tanto, esto quiere decir que debemos validar cada valor que entre en nuestro arreglo debe cumplir con esta condición. En el caso de nuestra subrutina validación, podemos observar que el parámetro se realiza por pasos de referencia, es decir, que dentro de nuestro conjunto de instrucciones podemos observar que la incógnita o ese valor que se traspasa a nuestra subrutina, dentro de ella puede realizarse un cambio y salir con un valor completamente diferente o retornar con un valor completamente diferente al que obtenía. Esto es completamente cierto, ya que nuestra subrutina de validación lo que permite es comprobar que los valores que estén dentro de nuestra función sean positivos. De no serlos, ella emitirá un mensaje al usuario donde le dirá que el valor introducido no es positivo, por lo tanto que reintroduzca un valor en el que sea positivo, y así será una y otra vez hasta que éste introduzca un valor positivo. De ser válido el valor introducido en nuestro arreglo, retornará el mismo valor. Bajo el concepto ya expresado de una subrutina dentro de otra subrutina, la subrutina validación o la función validar se declaró antes o se estructuró antes que la subrutina cargar valores, es decir, la función ingresar post, ingresar los valores positivos, ya que dentro de esta función se realizará la validación de los valores ingresados dentro de nuestro arreglo. Esta subrutina cargar valores nos permitirá pedirle al usuario que ingrese los valores positivos e ir cargando el arreglo uno por uno hasta el n veces que se haya definido la magnitud de nuestro arreglo. En el caso de esta función podemos observar también que se declararon variables locales. En este caso sería la i. ¿Para qué? Para realizar esa instrucción, ese conjunto de instrucción dentro de nuestra función necesario para ingresar los valores que se necesitan en nuestro arreglo. Dentro de esta misma función podemos observar que se realiza el llamado de una función, que sería la función validar. En nuestra siguiente subrutina, que es calcular promedio, podemos observar en nuestro prototipo que el tipo devuelto es real y que en nuestra lista de parámetros el arreglo también es real, pero no es necesario colocar el símbolo ya antes mencionado para saber que es de paso por referencia, ya que sabemos que en C++ los tipos de arreglos se hacen automáticamente por paso de referencia. Dentro de esta subrutina podemos observar nuestra declaración de variables locales, nuestro conjunto de instrucciones para realizar el promedio y que se retorna el valor específico de nuestro promedio. La siguiente subrutina sería la de imprimir en pantalla. Sería nuestra función mostrar, que tendría un tipo devuelto void, ya que simplemente tiene que imprimir en pantalla. Sería un procedimiento más no una función como tal. A continuación sería el programa principal, que estaría compuesto por nuestras llamadas de funciones e ingresar post, mostrar promedio, donde se le pasarían los parámetros actuales necesarios. Se realiza también la pregunta si quiere volver a cargar más valores o otro arreglo, y se realiza todo el programa principal. Gracias por su atención.